Bien, buenos días con todos. Gracias a la Biblioteca Nacional, a la Municipalidad Provincial de Maynas por la invitación. Mi nombre es Fernando del Águila, soy papá de Alesia Doménica del Águila Meléndez. Ella tiene 10 años y bueno, está considerada actualmente como la escritora más joven a nivel nacional. Ha escrito un libro que ha sido publicado precisamente en el marco de la Feria del Libro de Loreto. No tiene fin, es un cuento infantil que lo ha escrito desde su imaginación, desde su propia vivencia. Y antes de que Alesia haga uso de la palabra y les cuente un poco la experiencia que ella ha tenido como escritora, yo quisiera resaltar también el apoyo que, más que como papá, ella ha recibido de su mamá, precisamente en la época de pandemia. En la época de pandemia nos hemos visto obligados todos a estar encerrados, a limitarnos de muchas actividades, pero ahí precisamente nace la creatividad de los padres y sobre todo de las madres de inculcar a nuestros 3 hijos en el tema de la lectura. Alesia es la última de nuestros 3 hijos y los 3 comenzaron a amar mucho la lectura, a involucrarse en el tema, porque habría que buscar espacios de distracción, ver cómo los niños y las niñas de nuestros hogares se comienzan a dedicar a algunas cosas, ¿no? Y justamente en la época de pandemia, 2 años de encierro, a Alesia le tocó el primer y segundo grado de primaria. Como saben, grados básicos para el tema del aprendizaje a la lectura, del aprendizaje a la escritura. A pesar de eso, se ha podido superar el tema y bueno, vemos uno de los productos y vemos precisamente el amor que ella tiene a la lectura. Entonces yo quisiera ceder el uso de la palabra a mi esposa Sofía para que cuente también un poco la experiencia desde esa perspectiva como mamá. Buenos días con todos, muchas gracias por el espacio, a la Biblioteca Nacional del Perú también por la invitación. Básicamente compartir la experiencia de poder ver en casa a una pequeña escritora. Resaltar que prácticamente es una niña que aprendió a leer y a escribir sola. El primer grado le tocó en pandemia, inicio de año escolar. Entonces, es una cualidad de la que siempre resalto porque es una habilidad ya propia. Podemos incentivarla desde casa, desde nuestro espacio, pero es una habilidad ya innata en ella. Entonces, yo quisiera que ella lo comparta, que ella les cuente un poquito de su libro, que es el primer cuento, y desde ella está escribiendo un segundo libro. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por querer que yo esté acá. Gracias a la biblioteca. Les voy a contar un poco la experiencia de cómo pude escribir esto. La verdad es que desde pequeña me encantó leer a mí todos los libros. Y una vez, de la nada, me apareció una idea que me decía, ¿por qué no escribes un cuento? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Un niño también lo puede hacer. Y un día le pregunté a mi papá si un niño también lo podía hacer y él me dijo que sí, que claro. Y entonces empecé a escribir No tiene fin. Luego, cuando les dije que lo acabé, mi papá lo empezaron a leer y así. Y luego me preguntó a mí si quería que lo publicáramos. Y yo le dije que claro, que no había problema de publicar mi libro. Mi libro trata de una niña es que se muda a una nueva ciudad, una nueva casa, un nuevo colegio, y como a todos en el primer día se preguntan si les caerán bien a la gente. Y ella no tenía amigos, hasta que de la nada le aparece una amiga de la nada que quiere hablar con ella. Y sin que ella se dé cuenta pasa el tiempo y su amiga se va. En ese tiempo la maestra le había dejado una tarea de escribir un libro, un cuento.
y no le gustaba que los cuentos terminaran. Se preguntaba por qué no había otra parte, por qué no seguía, por qué no se acababa. Ella quería que no se acabe, porque cada libro se acaba, pero ella no quería que se acabe. Yo, cuando leía, se acababa y quería más, así que yo inventaba lo que pasará después, qué puede pasar y un final mejor. Así que de ahí surgió la idea. Alesia, ¿quieres contar un poco sobre lo que trata la segunda publicación que estás preparando? La segunda publicación trata de una paloma. Como todos saben, todas las palomas pueden volar, pero esta le tenía miedo a volar. O sea, como que no podía, tenía mucho miedo y sus amigos no creían lo que ella les decía y deciden hacer un viaje para descubrir qué es lo que le pasa. Y en ese viaje hay muchas historias y cosas divertidas. En eso me inspiré de una palomita que un día llegó al salón y no podía volar, tenía como la alita así, que estaba dañada o algo así. Y entonces de ahí saqué la idea. Gracias. Bien, bueno, eso es un poco la historia y la inspiración que tiene Alesia para poder escribir estos cuentos infantiles. Y nada, más bien muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca Municipal de Maynas por el espacio y por promover este tipo de actividades que, como comentaba con Vladimir, son espacios que a Alesia le gustan mucho y que creo que es importante que desde nuestra posición como padres y como madres también comencemos a incentivar, ¿no? Y que ella pueda tener mucha más experiencia y muchos más espacios como estos para poder compartir y que niños y niñas como ella también se sientan motivados a escribir, pero sobre todo a dedicarse también a la lectura. Muchísimas gracias.